Decirle al que tiene al lado, Dios está cambiando muchas cosas en mi vida. A partir de que vengo a este lugar, siento los cambios en mi vida. El que tenés al lado, 3 o 4, hay un buen tiempo que se aproxima para ti. Y si lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor. Dios no te está diciendo lo que estás viviendo. Dios no te está diciendo lo que otros dicen de ti. Dios no te está queriendo hablar de lo que estás pasando actualmente. Quizás tú dices, ¿cómo, pastor, puedo pensar que voy a tener un buen tiempo si en mi casa llueven las deudas? ¿Cómo, pastor, puede pensar que voy a tener un buen tiempo si en mi casa hay problemas matrimoniales? ¿Cómo puedo pensar que hay un buen tiempo si en mi casa mis hijos se están rebelando, mis hijos se están endureciendo, mis hijos están cada vez más distantes y yo como madre, yo como padre no sé qué hacer? Me siento desesperado, me siento abatido, me siento destruido, me siento que mis hijos se me van como agua entre los dedos y no los puedo contener. Y usted dice, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios en este tiempo me diga, se aproxima un tiempo mejor para ti? Es que Dios dice a través de su palabra profética, he visto tus lágrimas, he conocido tu dolor, he estado presente en tu quebranto. Allí cuando tu almohada se humedecía, allí cuando tu corazón se parecía que se desarmaba, allí cuando estabas el alma hecha pedazo, yo, dice Dios, soy tu Padre, el que te voy a consolar, el que te voy a fortalecer, el que voy a traer espíritu de vida para que te restaures al diseño original que yo tenía pensado para ti. ¡Oh, aleluya! Vamos, aplaudan al Rey si lo creen. Santo, santo, santo. ¿Sabe por qué le digo que hay un mejor tiempo para ti? No por lo que tú estás pasando, sino por lo que Dios puso en mi corazón antes de venir a esta reunión. Y me trajo a este pasaje, Isaías 44, versículo 3. Presta atención. Y como dijo la hermana Dayana, no nos distraigamos. Decirle a alguien, no me distraigas, que ahora voy a alimentar mi espíritu y voy a salir fortalecido y renovado. Voy a salir empoderado de este lugar. Porque yo derramaré aguas, ¿dónde? Sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y mi bendición derramaré ¿sobre qué? Sobre tus renuevos. Decirle al que tener al lado, hay tiempos en donde estamos cargados de emoción, en donde estamos cargados en una atmósfera de gloria, en donde estamos fortalecidos, en donde estamos así que parece que nada nos va a llegar, que nada nos va a tocar, que nada nos va a derribar, que nada nos va a hacer daño. Pero no siempre estamos atravesando esas etapas. Hay veces que nos sentimos secos, hay veces que nos sentimos vacíos, hay veces que nos sentimos sin fuerzas, hay veces que nos sentimos desganados, hay veces que parece que queremos hacer las cosas, pero no nos salen como nosotros pensamos y comenzamos a desanimarnos, comenzamos a desalentarnos, comenzamos a pensar que lo que nos profetizaron
no era para mí. Se equivocó el profeta, habló desde su corazón, tuvo una corazonada. Lo que me dijo yo lo veo muy lejos, lo que me dijo yo lo veo que se va a cumplir en otro. Lo que Dios me habló a través de ese hombre, de esa mujer, me parece imposible de alcanzar. Pero hoy Dios te dice: no importa si estás en un sequedal, no importa si te sentís seco, no importa si te sentís vacío, no importa si te sentís frío, indiferente, no importa si has menguado en la fe. Lo que importa es lo que Dios te está hablando, no por mi boca, sino por su misma palabra. Él dice: aunque estés en medio del sequedal, voy a derramar aguas de vida eterna, aguas vivas. Oh, aleluya. Yo siento tanto la presencia de Dios. Desde que entramos y estábamos cantando, abro el corazón, abro las ventanas, abro mi mente, abro todo, porque quiero que su Espíritu Santo, diga conmigo, que su Espíritu Santo, a ver, mueva su mano así yo lo identifico, que su Espíritu Santo se derrame sobre mí. Otra vez, que su Espíritu Santo se derrame sobre mí. Ese es el derramar de Dios. Decí conmigo: el derramar de Dios. Yo le digo: Señor, ¿cómo puedo encerrar esta idea? ¿Cómo puedo? Y Él me dice: con mi derramar. Gloria a Dios. Él dice: derramaré aguas sobre el sequedal. Y ríos derramaré ¿sobre qué? Sobre tierra árida. Decirle al que tiene al lado: no importa. Hay gente que dice: las cosas a mí parece que me cuestan el doble. ¿No te ha pasado que has sufrido decepciones, que has pasado injusticias, que has sentido el rechazo de la gente, que muchas veces te miraron como la o él, te etiquetaron como el fracasado, como la fracasada, en vez de darte una mano, en vez de restaurarte, en vez de moverse en el Espíritu de Cristo? Si te ha pasado esto, esta palabra te está hablando en esta noche y te está diciendo: si estás viviendo tierra árida. ¿Qué es eso, tierra árida? Tierra donde no hay fertilidad, tierra donde no hay productividad, tierra donde hay resistencia a que tú crezcas, a que tú avances, a que tú prosperes. ¿Nadie ha atravesado ese terreno? Cuando los israelitas, el pueblo de Dios, estaba atravesando el desierto, tuvieron que enfrentarse a la escasez. ¿Cuántos dicen amén? Tuvieron que enfrentarse a la falta de agua. ¿Cuántos dicen amén? Tuvieron que enfrentarse al frío de la noche. ¿Cuántos dicen amén? Tuvieron que enfrentarse al calor agobiador del día. ¿Cuántos dicen amén? Tuvieron que enfrentarse a tormentas de arena, tuvieron que enfrentarse a serpientes y escorpiones, tuvieron que enfrentarse a no tener dónde dormir, tuvieron que enfrentarse a muchas cosas. Pero el profeta Isaías, por voz de Dios, les anuncia algo tan glorioso y tan poderoso, que si tú lo agarras para ti en esta noche, te vas a dar cuenta que lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida y comenzó a disfrutar de la leche y de la miel de la tierra, te va a ocurrir a ti en este tiempo. Vas a ser sacado de la tierra árida, vas a ser arrancado de la tierra dura, vas a salir de esas imposibilidades, de esas limitaciones, de esa resistencia diabólica. Por muchos años he sufrido eso en mi economía, resistencia diabólica que me quería mantener en la miseria, que me quería mantener en la pobreza, que me quería en tierra árida, que estaba atravesando un desierto en la economía, hasta que Dios trajo esta palabra y algo comenzó a cambiar. Como le dije, primero adentro mío, primero en mi mente y luego todo mi entorno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decirle al que tiene al lado: Dios te está prometiendo
derramarse sobre ti como ríos, aunque estés viviendo en tierra árida. Dale un aplauso al Señor. Decí conmigo, hay un derramar de Dios. Hay un derramar de Dios, no es porque hayas venido a esta iglesia, hay un derramar de Dios en este tiempo para nosotros. Decirle a alguien que tenga cerca, estamos llegando a los últimos tiempos. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Josecito dio un testimonio allá en Zorzal, en el Marcos Paz, y él dijo, ante todas las cosas le tengo que decir algo. ¿Qué, José? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y Cristo viene. Y Dios le dio esa palabra de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Y él dijo, el que no tenga aceite en su lámpara se va a quedar. Pero el que esté cargado de aceite y de presencia de Dios se va a ir con Cristo arrebatado en una nube blanca. Aplaudan al Rey de Gloria. Se va a derramar su presencia. Vas a sentir ese renuevo. Vas a sentir esa agua de vida. Vas a sentir esa bendición caer sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia, sobre tus generaciones. Qué tremendo. Derramaré aguas sobre el sequedal. Derramaré ríos sobre tierra árida. Y luego dice, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Decirle que tenés cerca, promesa de Dios. No solamente podemos disfrutar a María cantando, sino que también podemos disfrutar a su hija alabando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios derramó algo sobre María, pero también Dios derramó algo sobre mía. ¿Se da cuenta? Decirle que tener al lado, lo que Dios está derramando sobre ti en este tiempo no va a quedar en ti solamente, se va a derramar sobre tus generaciones. Y si lo cree, apláudale al Señor, porque su bendición se va a transferir de generación en generación. Decí conmigo, hasta la primera, hasta la segunda, hasta la tercera y hasta la cuarta generación, si Cristo no viene antes. Vamos, apláudale. Créalo, 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 créalo. ¿Cuántos le creen a Dios? Yo decía, Señor, qué importante que es esto. Y el Señor me hizo recordar a mi padre. Cuando Él vino de Entre Ríos, Él vino cuando éramos niños, con toda su familia, porque mi abuelo, su papá, lo habían matado por el juego, por la fama, él tocaba un instrumento, y ese instrumento lo llevó a la perdición, porque no lo usó para Dios. Dios le había dado el talento, pero él no se lo ofreció a Dios, él se lo ofreció a la gente, él se lo ofreció a los aplausos, él se lo ofreció al público, y eso terminó destruyéndolo. Dice que la fama es como una mujer de la vida que se ofrece al mejor postor, y que la gente muchas veces te aplaude, pero otras veces te olvida. Esto le sucedió a mi abuelo. Su familia dispara desde Entre Ríos, acá Mercedes, viene a parar allí a las orillas del río Luján, y ahí levantan algo provisorio de cartón, de caña y de paja. A los 16 años mi viejo conoce al Señor. Hasta ahí era todo maldición. Hasta ahí había vicios. Hasta ahí había muerte. Hasta ahí había desunión. Hasta ahí había miseria.
Ellos contaban que salían a pedir a las verdulerías y venían contentos porque traían una bolsa llena, pero la bolsa llena era lo que quedaba en los cajones y no lo podían vender. Las colitas de fiambre que muchas veces no las podía vender el almacenero, todo eso era el alimento de ellos. Hasta que mi padre conoce al Señor. Decí conmigo, y ahí se corta la maldición. Otra vez, y ahí se corta la maldición. Otra vez diga conmigo, y ahí se corta la maldición. Tome la mano derecha y póngala en alto y diga conmigo, la bendición de Dios quebranta toda maldición. Otra vez, la bendición de Dios quebranta toda maldición. Dale un aplauso al Señor, porque de ahí en adelante todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. ¿Y saben lo que dijo mi padre? Lo que a mi padre le llevó a la muerte, a mí me va a usar Dios para entonar alabanzas a su nombre. Y se compró un bandoneón, porque él no sabía tocar el bandoneón. Y el bandoneón es más difícil que el acordeón, ¿sí o no? El bandoneón tiene un sistema muy distinto al acordeón. Parecen iguales, pero no son. El bandoneón lo abres y es un sonido, lo cierras es otro. Si se queda en abrirlo o en cerrarlo, tiene que respetar los tiempos. Es muy complicado, más difícil que pellizcar un vidrio, tocar el bandoneón. Decirle a que tenga al lado, y el Señor cambió lo que había sido para muerte, lo cambió para bendición. ¿Por qué? Porque mi padre se empezó a estudiar y pasaba las horas, hermano, sacando alabanzas, sacando canciones. Y yo fui testigo, porque cuando era chico, a los 7 años empecé a tocar un instrumento. A ver, ¿quién tiene 7 de ustedes? 7 años. ¿Quién tiene 7 años? Bueno, era como ella, imagínense. ¿Cómo te llamas? Ámbar. Alma. Era como Alma. Y ya mi abuela me había regalado una guitarra, y con esa guitarra mi padre me había mandado a aprender. Y como pude, fui aprendiendo lo que me enseñaban los profesores. Pero la verdad que cuando agarré los cassettes y empecé a escuchar las alabanzas, digo, esto de estudiar no es lo mío. Y Dios me dio el talento, el oído, y a veces competimos con Johnny por el oído musical. Pero eso me lo dio Dios. ¿Por qué? Porque empecé a sacar y empecé a aprender más canciones de las que podía enseñarme el conservatorio en 3 años. Yo lo empecé a sacar aceleradamente. Y en eso comienzo a acompañar a mi padre, porque el deseo de él era que tocara, pero con él. Entonces ahí empecé a ver lo que era el poder de la alabanza. Los otros días me decía Jorge, yo sé que cuando usted alaba a Dios, algo cambia en los aires, algo se transforma en los ambientes. Y le recordaba el tema de David, cuando el rey Saúl era atormentado por espíritus inmundos. Dice que David era convocado, era un muchachito de 17 años, era convocado a alabar, a tocar su arpa. Y cuando este salmista David tocaba su arpa, los espíritus dejaban de atormentar al rey y el rey se sentía en paz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Decirle al que tenés al lado, hay poder en la alabanza. Decirle al que tenés cerca, no es lo técnico solamente, no es lo profesional que lo puedas hacer. Es la presencia de Dios que está sobre ti lo que va a hacer impacto en el mundo espiritual, y la gente lo va a comenzar a recibir, la gente lo va a comenzar a sentir, la gente lo va a comenzar a percibir, y la gente va a decir, yo quiero tener esa presencia que este hombre, que esta mujer tiene cuando alaba, cuando canta, cuando exalta el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Decirle al que está al lado,
Eso es real. Eso es real. Tan cierto como el aire que respiro. Es real. Es real. La música tiene poder cuando vos se la ofreces a Dios y Dios la recibe con agrado. Se desata un ambiente espiritual maravilloso. ¿No le ha pasado que ha venido mal y ha escuchado una alabanza y su estado de ánimo comienza a cambiar? Amén. Su situación espiritual se comienza a liberar y ya no está con ese rollo en la cabeza. Ahora quiere alabar a Dios. Ahora quiere bendecir el nombre del Señor. Yo decía, Señor, ¿cómo desarrollo esto? El Señor me llevó a contar este testimonio porque yo fui testigo a los 7 años de que mi padre abría ese instrumento y comenzaba a tocar ese bandoneón. Yo lo acompañaba a todos lados donde lo invitaban, donde lo convocaban. Él iba y comenzaba a abrir ese instrumento y a tocar ese bandoneón. Y los jóvenes recibían la promesa del Espíritu Santo. Y los enfermos daban testimonio después de haber tenido esa reunión, que cuando estaban escuchando la música, ni siquiera mi padre muchas veces cantaba, sino que él tocaba esas melodías que Dios ponía en su corazón, y cuando queríamos acordar, había alguien llorando, había alguien recibiendo, había alguien aplaudiendo, había alguien diciendo, yo me sané, porque la alabanza produjo algo en mí que no puedo explicar con palabras, pero ya el dolor no está más, ya la enfermedad no está más, ya la tristeza no está más, ya el abatimiento de mis huesos no está más. Estoy libre, libre. ¿Cuántos están libres aquí? Aleluya, alaba a Dios. Decí conmigo, Dios quiere derramar su espíritu sobre tus generaciones. Y eso me lo hizo entender Dios con el testimonio de mi padre. ¿Por qué? Porque de un padre músico y de una madre música, ¿qué puede salir? Más allá del cuento que Piri le cuenta, que dio sangre y por eso salí guitarrero. De un padre músico, de una madre música, ¿qué puede salir? Bueno. Y de esos músicos que salen, ¿qué salen? Decirle al que tiene al lado, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, no queda allí, sino que comienza a derramarse, comienza a derramarse, comienza a derramarse. Tus generaciones son empapadas, tus generaciones son envueltas, tus generaciones son alcanzadas por la misma unción que tú portas, por la misma unción que Dios un día se dignó a derramar sobre ti. Aunque estabas sobre sequedal, aunque estabas en tierra árida, Dios dijo, yo voy a derramar mi espíritu sobre esta generación y se va a transferir hasta la tercera y cuarta generación. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí tenemos hijos profetas. Y algo me tocó tan fuerte cuando estaba escuchando a Julio Melgar, que el Espíritu me confirmó algo que sentía en mi corazón. Cuando él dijo, si no sabes qué hacer, llama a tus hijos. Si no tienes fuerza tú, llama a tus hijos y tus hijos profetizarán. Primero va a parecer que dicen cualquier gansada, porque son niños. Primero va a parecer que a lo mejor te dicen algo que, qué sé yo, papá, yo siento que hay un ratón en el techo. Pero en ese derramar del Espíritu Santo, Dios dice, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y los niños verán visiones, soñarán sueños, comenzarán a profetizar. ¿Por qué? Porque el espíritu que cayó sobre ti se va a transferir en tu casa. Y cuando levantes altar de adoración, cuando levantes altar familiar, cuando busques el rostro de Dios con tu familia, aún tus hijos van a ser utilizados por Dios. Serán un canal de bendición sobre tu casa. Oh, aleluya. Oh, gloria a Dios. No importa que ellos parece que se distraen, es normal, son niños. Pero dice la Biblia, de los tales es el reino de los cielos. No es que te van a manejar la vida, no. Puede que Dios lo use en un de repente. Y algo va a ser transformado en tu atmósfera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te rompe la cabeza. Y viene tu hijita y te dice, pero papá, vamos a orar. O de repente te enseña algo con su acción. De repente vos estás lleno de carga, lleno de preocupación. Y lo ves a ellos como en una actitud de adorar. Como en una actitud de acordarse de Dios, de buscar al Señor. Y eso te abre la mente y te dice, Dios está transfiriendo bendición no solamente a tu vida, sino a tu casa, a tus generaciones, a los que vienen detrás de ti. Apláudale al Señor. Decí conmigo, sobre mis generaciones y sobre mis renuevos. Y usted sabe que yo lo iba a dejar ahí, pero Dios me dijo, no, fíjate lo que dice el otro versículo, el 4. Paro, sigo, dijo uno. Gloria a Dios. Esas dos manos arriba me dan el aval para seguir. Y brotarán entre hierba, como sauces, junto a las riberas de las aguas. Decirle al que tenés al lado, ¿cómo llegás a ser como un árbol plantado junto a las aguas? Yo venía conversando con los hermanos el viernes, ayer, y yo escuchaba el testimonio de José, impactante. Escuchaba el testimonio de Jorge, también impactante. Y el de Ramón ya más o menos lo conocemos. Los milagros que ha hecho Dios con su vida, con su esposa, con sus nietas. Tremendo. Y yo digo, Señor, ¿cuál es mi testimonio? Y el Señor puso en mi corazón el Salmo 1. El Salmo 1. Señor, todo cuenta, yo era alcohólico. Yo salí de la plaza, yo me tapaba con cartón. Yo tenía esta debilidad, me gustaba esto, me gustaba aquello, me gustaba lo otro. Y yo digo, Señor, ¿y yo qué testimonio tengo para contar? Y el Señor me llevó al Salmo 1. Me dijo, no te olvides que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es tu testimonio. Nunca te apartaste. No conoces lo que es un baile, no sabes lo que es fumar, no sabes lo que es estar alcoholizado, no sabes lo que es dormir afuera, no sabes lo que es que te eche tu mujer, no sabes lo que es levantarle la mano a tu pareja, no sabes nada de eso, pero sí sabes lo que se disfruta en mi presencia, cuando meditas, cuando lees, cuando estudias, cuando recibes revelación de mi palabra. Cuando llegas a ser como un árbol plantado junto a las aguas. Aleluya. Decirle al que tenés al lado, ahí
podés decir que sos un marcado por Dios, que sos un elegido de Dios, que sos un escogido de Dios, que sos un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que se deleita en su palabra. ¿Cuántos se deleitan en su palabra? Decirle al que tenga al lado, esto es deleitarse en su palabra. Escuchar un mensaje y recibir la presencia. Esto es deleitarse en su palabra. Termina la reunión, no estás apurado para irte a ver, qué sé yo, la novela, el partido, lo que sea. Miles de cosas. O ir a juntarte con amigas, con amigos. Sino que te deleitas en la palabra. Y no solamente te deleitas, sino que meditas. Quiere decir que te vas de la reunión, pero en tu corazón te sentás a la mesa con tus hijos, con tu esposa, y decís, qué importante lo que enseñó hoy el pastor. Qué bueno que podamos lograr cambiar los ámbitos en casa. Dejar lo que es pelea, dejar lo que es discusión, dejar lo que es rencillas, dejar lo que es contienda, dejar la ira. Vio que la palabra dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nunca te acuestes enojada con tu esposo o enojado con tu esposa. Amén. Porque el diablo puede ganar terreno en esa situación. Decirle al que tenés al lado, no le abras puertas al diablo. No le abras la puerta al enemigo, porque él vino para matar, hurtar y destruir. Y Dios dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Deja la ira, no te impacientes a causa de la maldad que hay. No te ensañes diciendo, no aguanto más, no sé qué hacer. No. Llénate de paz. Poné la mano sobre alguien y decirle, tranquilo, Dios está contigo. Vamos, al que tienes al otro lado, decirle, paz. Haya paz en tu corazón. Vamos a impartirle lo que Dios está soltando en este ambiente. Impartirle paz, impartirle bendición. Que Dios empiece a curar esas heridas, esos celos amargos, ese resentimiento, eso que causó enojo, eso que causó ira, eso que causó muchas cosas que hoy te detienen, te frenan, te demoran, que hoy te desenfocan de los planes y del propósito de Dios. Eso se va a cortar, porque Dios dice, serás como árbol plantado junto a las aguas, que conocerá su tiempo ha llegado. Tiempos de cambio, tiempos de bendición, tiempos de renuevo. Oh, santo. Decirle a que tenés al lado, si te deleitas en su palabra. Decirle a que tenés al lado, si meditas en su palabra, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Decirle al que tenés al lado, no me voy a secar, no me va a fatigar el calor. Decirle al que tenés cerca, no me va. Acá hay gente que le gusta la pesca. Sí, hay gente que le gusta la pesca. Alguien se quedó encerrado. Hay gente que le gusta la pesca. A mí también me gusta la pesca. Pero me gusta ir con la familia y es un problema a veces. Porque mi esposa dice, me trajiste acá, donde no hay una mísera planta. Los mosquitos empiezan a picar, nada pica, ningún baile, solamente los mosquitos. Decirle que tenés al lado, qué tranquilidad cuando llegamos al arroyo, al río, a lo que sea, y encontramos un árbol verde, frondoso, especialmente un sauce. ¿Cuántos conocen los sauces a la orilla del río? Bueno, díganme dónde hay, así me voy para ese lado. Decirle a que tenés al lado, qué linda figura
la del sauce junto a las aguas. Qué linda figura, ¿verdad? ¿O no? Es bien verde, deja caer sus ramas casi hasta el piso. Todas las hojas coloridas. ¿Y usted qué hace? Arma ahí lo que puede llegar a ser una mesa improvisada. La arma ahí. ¿Dónde hacemos el asado? Y acá, mirá, el único arbolito que hay. Qué lindo. Decirle al que tiene al lado: así seremos para las generaciones venideras, como un sauce verde, vigoroso, lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de bendición. ¿Para qué? Para que otros vengan y se acobijen debajo de ese árbol. Dale un aplauso al Señor. Yo estaría saltando de alegría, estaría gozándome, dando voces de júbilo. Decirle al que tiene al lado: un día Dios nos dio una visión. Con esto cerramos. Un día Dios nos dio una visión y nos dijo: su ministerio será como un gran árbol, pero ese gran árbol nunca se quedará pequeño. Decirle al que tenés cerca: Jesús enseñó del grano de mostaza. ¿Y qué dijo Jesús? Aunque fuere pequeñito, que casi ni se ve, cuando es plantado y brota para arriba, ¿qué comienza a salir? Un gran, y ese árbol no queda pequeño. Por más que su semilla fue pequeña, por más que su principio fue pequeño, Dios dice: ese árbol crecerá como crecerá vuestro ministerio. Decí conmigo: luz a las naciones es un comienzo pequeño, pero no se queda allí, sino que va a comenzar a reverdecer. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se derrama sobre su renuevo. No hay territorio, no hay material, no hay dureza que pueda retener el poder de la semilla. Conozco más o menos el tema de construcción y sé lo que reniegan los albañiles cuando le toca arreglar una vereda donde hay un árbol que le rompió toda la vereda. Y a veces hasta lo vuelven a remendar y a los 2 o 3 años otra vez se empieza a partir, se empieza a quebrar, se empieza a romper el duro suelo, por más duro que sea. Decí conmigo: hay poder en la semilla. Otra vez: hay poder en la semilla. Pero ¿cuándo hay poder en la semilla? Cuando está plantada junto a las corrientes de agua. Porque Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo: todos los que creen en mí, de su interior correrán, dígalo, correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice el salmista en el 1? Dice que su hoja no va a caer, dice que su fruto no se perderá, dice que las flores y las hojas y los tallos nunca se van a secar. ¿Por qué? Porque está alimentándose de la fuente inagotable. Decí conmigo: este ministerio va a crecer, va a crecer, va a crecer, y a medida que viene gente va a seguir creciendo, y a medida que viene gente va a seguir creciendo, y a medida que viene gente el árbol se va a hacer más grande y va a cobijar esta ciudad para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Póngase en pie, apláudale al Rey. Póngase en pie y dé voces de júbilo. Póngase en pie y alaba al que vive. Decí conmigo: tenemos el poder de la semilla. Tenemos el poder de la semilla. Por eso Dios me dijo: algo va a cambiar, algo va a ser transformado. Se viene un nuevo tiempo para los hijos de la casa. Ay, santo. Si ustedes ven lo que yo anoté, la visión profética de un tiempo mejor. La visión profética de un tiempo mejor. No te conformes con lo que hoy Dios hizo contigo. Agradécele, alábalo, gózate, disfrútalo con los tuyos. Pero siempre tienes que saber que Dios es tan abundante, que Dios es multiforme en su gracia,
que Dios es como un gran abanico que no tiene fin y siempre nos va a estar sorprendiendo con cosas mayores y con cosas mejores. Y si usted lo cree, levante sus manos al cielo.